Gracias, muy buenas noches. Es Claro y a Fondo, una coproducción de Televisoras Grupo Pacífico y el periódico Noroeste. Precisamente el periódico Noroeste dio la bienvenida al encargado de la sección de negocios, que es Somobono Rosas. Muy buenas noches, Somobono. Gracias, Andrés, buenas noches. Y también a Pati Figueroa, que es muy conocida por usted, sobre todo su voz, la encargada de W Radio en los espacios informativos de 1 a 2 de la tarde en todo el estado de Sinaloa. Pati Figueroa, buenas noches. Gracias, Andrés. Somobono, caballero. Buenas noches. Pues también contamos con la presencia del maestro Leobardo Díez Martínez, que es académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con amplia experiencia en el sector público y privado. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Somobono. Pati. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar con una cápsula introductoria, que es el tema que trataremos el día de hoy. Estamos a solo 10 días de concluir, o mejor dicho, de que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto. Las campañas están prácticamente por concluir, estamos en la recta final. Una cápsula introductoria para empezar a tratar este tema en Claro y a Fondo. El PRI, con Enrique Peña, puede surgir de la sombra en que fue arrinconado hace 12 años. Aquí en Sinaloa vengo a decirles a los sinaloenses que estoy decidido a que tengan desde la presidencia de la República a un aliado para apoyar lo que hoy es una gran fortaleza de Sinaloa, al campo sinaloense, para producir más alimentos. Andrés Manuel López Obrador, reinventado, podría hacer valer que a veces hay segundas oportunidades. ¿Por qué es este movimiento? Porque voy a convertirme en guardián del presupuesto público, que es dinero del pueblo, y se va a manejar ese dinero con honradez y se va a distribuir con justicia. Josefina Vázquez Mota va a romper el mito machista, de la silla a la que se han acercado mujeres poderosas, pero ninguna ha ocupado el lugar. Y les digo que no podemos permitir que regresen los autoritarios, los que pretenden acallar las voces, a los que no les gusta la crítica o el desacuerdo. Josefina, Peña, AMLO y Cuadri son los 4 aspirantes a la presidencia de México. Son quienes estaban envueltos en el tedio, el aburrimiento de un recorrido apagado por el país, hasta que la movilización de jóvenes les sopló al fuego apagado, a esas brasas que eran la campaña, y encendió un fuego débil, pero al menos fuego. ¡No somos acarreados, somos estudiantes! Es un movimiento absolutamente pacífico. Estamos funcionando como relatores de cómo se están dando las cosas dentro de la universidad. En un país donde por generaciones la competencia electoral mantenía a triunfadores y perdedores como predeterminados, suele llevarse al más alto nivel la incertidumbre, pero más grave todavía, la polarización. Y aunque un rasgo sustancial de la democracia está en desconocer quién será el ganador, lo que ya no está en el espectro democrático es abandonar el espacio de competencia civilizada y legal, volver las elecciones una contienda intolerante. La lucha política enfrenta, pone cara contra cara a los muchos Méxicos que es México, y según algunos, pone en riesgo la todavía incipiente democracia mexicana. Hoy, las elecciones ocupan los espacios más destacados en los medios de información. Hoy, se olvida que México tiene menos de 2 décadas de elecciones competidas y realmente libres. Hoy, los extremos se juntan. Quienes ven en las elecciones un mero procedimiento que nada resolverá, y quienes quisieran que se convirtieran en una explosión y por ello ven todo aburrido. Hoy hay que entender que las elecciones y el cambio de autoridades no deben significar que todo vuelve a comenzar. Bueno, ahí vio usted una breve introducción, por supuesto, de lo que son las elecciones, lo que ha venido pasando en los últimos días. No podría decir que en los últimos 60 días, que son la campaña, porque en realidad varios de los aspirantes tienen muchísimo tiempo en campaña. Me gustaría destacar, Andrés,
el hecho, como decía la cápsula, que se notó que la campaña como que pasó de menos a más, de lo que estar un poco apagadas a pues mucho más activos. No sé qué piensen nuestros invitados. Patricia. Bueno, viendo la cápsula, que además estuvo muy bien hecha, muy bien producida, ¡Hombre! Andrés, felicidades. Yo quisiera destacar algo para poner aquí un poquito el tema de la discusión. Homobono estaba molesto porque yo traía una tablet para estar viendo algunos números y decía, tú traes una tablet y yo no. Pero ahora que vemos a los candidatos, vemos a un Peña Nieto que no puede hablar sin teleprompter, realmente es un mal orador. Y esto también nos viene a hablar de la calidad de cada uno de los candidatos para empezar en el análisis, si me permiten, porque además tenemos a un López Obrador que tiene mucha experiencia en la oratoria, a una Josefina Vázquez Mota que se ve débil, aun cuando intenta ser una oradora, y a un Cuadri que, bueno, yo lo sacaría de todo análisis. Para mí no es una persona más que va a jugar un papel por un partido y va a ser un candidato falsamente ciudadano, cuando ya sabemos que hay detrás de él. Exactamente, pero bueno, estamos hablando primero de la calidad de los candidatos, que a mí me parece muy importante. Un político sin capacidad de oratoria me parece que se arriesga mucho, y aquí en el caso de los cuatro, bueno, yo empezaría por ahí hablando de la capacidad de cada uno para convencer cuando están en vivo, porque además esta producción que realizaban, Andrés, que realizaste, tiene que ver con las participaciones de ellos aquí en Sinaloa, ¿no? Sí, todas las participaciones efectivamente son aquí en Sinaloa y son los discursos que dieron en los actos públicos y abiertos que realizaron, por supuesto. Que son los mismos que han estado llevando todo el país. Sí, claro. Bueno, yo creo que aquí al principio de las campañas y sobre todo con base en las primeras encuestas que salieron, la diferencia entre el puntero Enrique Peña Nieto y los demás era muy amplia, y la campaña efectivamente pareció bastante aburrida, y algunos de los comentaristas decían, pues no creo que esto vaya a ser tan fácil. Y efectivamente las campañas políticas siempre tienen el momento de la sorpresa. Ahí de repente puede estar todo muy planeado, pero siempre suceden cambios importantes que hacen que de repente lo que esperamos que sea impensable siempre sucede. Entonces, todavía faltan ya unos cuantos días para que sean las votaciones. No, las encuestas que tenemos hasta el día de hoy todavía marcan una ventaja considerable. En general, si sacamos el promedio de las encuestas, más o menos, 10, 11 puntos, se ven difíciles, pero como decimos siempre, bueno, la encuesta verdadera va a ser la del día de la votación. Esa va a ser la más importante de todas. Y dentro de la rijosidad, de las pulsaciones normales de los partidos, de sus candidatos, que es normal, le tienen que poner un poquito de sal al caldo, si no serían muy aburridas. Yo tengo una gran esperanza de que estas elecciones se realicen como han sucedido las últimas en este país, en calma, sin mayores incidentes, y que al final de cuentas también tengo una gran confianza, independientemente de lo que se venga diciendo en los últimos días y algunos de los candidatos, de que los resultados van a ser ampliamente respetados por todos ellos, sean cuales sean estos. Y esperemos que sean lo suficientemente claros para al menos generar una gran confianza en nuestro sistema electoral, que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo a los mexicanos tenerlo. Y no debemos menospreciarlo y mucho menos tratar de pensar de que es un sistema que porque no es perfecto hay que echarlo al bote de la basura. Todas las construcciones de los seres humanos son por naturaleza imperfectas. La perfección para los que somos creyentes solamente está en Dios, y ninguno de los que esté aquí somos dioses, ni los candidatos tampoco. Bueno, pero se trata de hablar claro y a fondo hoy, ¿no? Así libremente. Sí. Bueno, Homobono es economista muy respetado, yo lo respeto mucho y además lo aprecio mucho. Y bueno, en el caso de lo que decía Leobardo, maestro, en el caso del IFE, no hay actos de fe en torno al IFE. Hay cuestiones numéricas que se van a demostrar y que tienen que quedar muy constatadas. Creo que para hablar de estas elecciones que ya están en puerta prácticamente, Andrés, hay que tomar de referencia dos elecciones que fueron fundamentales en la historia de México, que fueron las del año 2000, con Vicente Fox, que se llevó a la Bastida por más de 6 puntos porcentuales en la votación, pero tenemos otra que es una referencia muy cercana, la del 2006, con una diferencia ínfima de 0.56%. De ahí que se haya derivado todo aquello de una sombra de sospecha que, fundada o no, pues motivó
situaciones muy importantes en la historia de México, ¿no? Pero a mí me parece una sospecha muy diferente a la sospecha de las elecciones del 88, por ejemplo. Entonces me parece que en el 2006 nuestro sistema electoral finalmente resolvió el asunto, con las protestas, con la toma de reforma de los López Obradoristas, con todas las quejas que pudiera haber. Incluso hoy día López Obrador sigue repitiendo que para él hubo fraude en las elecciones del 2006, o al menos una serie de irregularidades que modificaron la opinión que tenían los electores en realidad, pero creo que finalmente nuestro sistema lo resolvió. Y hasta hoy sigue hablando del tema. El punto es hasta qué punto este tema de una eventualidad como la que estaban ventilando para el 2006 pueda tener algún tipo de traspiés en ese pacifismo de las elecciones que puedan venir. Ojalá y esperemos que el 2012 represente una civilidad a toda prueba para los mexicanos. Yo creo que la prueba va a ser ir a votar y luchar contra los niveles de abstencionismo. Creo que ahí puede estar buena parte de la lucha. Antes de llegar al tema del resultado electoral y la función que va a tener el IFE, me gustaría a mí poner a discusión cómo han sido estas campañas, cómo han estado las propuestas, han estado a la altura de la demanda de la sociedad. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que una de las situaciones de nuestro sistema electoral, pero no es exclusivo de México, aunque sí creo que tiene una gran carga en los spots. Yo le voy a ser absolutamente sincero, ese es mi aspecto muy personal, no estoy hablando por nadie más, estoy harto de tanto spot. Y lo que hemos tenido son spots en todo el día, en toda la mañana y a todas horas. Inclusive cuando voy al cine todavía me tengo que tragar los spots. En el cine también. Bueno, tenemos preparado precisamente, maestro Díaz Martínez, una parte donde vamos a ver una parte de los spots, que es un poco más adelante aquí en los cortes que tengamos. Vamos a ir a una pausa precisamente y regresaríamos con lo que comentaba hace un momento Omo Bono, una visualización de los 4 aspirantes a la presidencia de la República, cómo los vemos y apenas a unos días de que concluyan ya las campañas. Pausa. Bueno, estamos de regreso en Claro y a Fondo. Le decía al principio, una coproducción de Televisoras Grupo Pacífico y el periódico Noroeste. En este bloque tendremos o queremos platicar de lo que se ha visto en las últimas semanas y meses ya entre los 4 aspirantes a la presidencia de la República, cómo se visualiza cada uno de los aspirantes, o digamos un pequeño perfil de los muchos que se han venido haciendo en los últimos meses en este país con respecto a los candidatos. Como bueno. Sí, comentábamos antes del corte de algunas propuestas que pudiéramos destacar de los candidatos. El maestro Leobardo nos estaba por comentar una. Mira, yo creo que quisiera ver una propuesta en donde parece ser que hay un consenso entre todos los candidatos. Todos han dicho de que están a favor de hacer una reforma fiscal en el impuesto sobre la renta que elimine todas aquellas situaciones especiales y tratar de medir a los iguales como iguales, es decir, todos los regímenes especiales que existen actualmente, eliminarlos, para eliminar los privilegios. Hay una diferencia también, ahí puede haber una diferencia importante en el impuesto al valor agregado, pero hay una coincidencia también, es que a veces se nos olvida que hay muchas coincidencias. Hay otra coincidencia también, todos han dicho que quieren construir en este país un sistema universal de seguridad social, que incluya un sistema universal de salud, un sistema efectivamente universal de educación, que ya lo tenemos más o menos construido, pero un sistema también de seguro de desempleo. El problema es que cualquiera de esas propuestas, según como las estimemos, depende, cuestan alrededor de 4 puntos del PIB. Y 4 puntos del PIB pues es una cantidad, vamos a ponerlo así, en seguridad pública invertimos en México 3 puntos del PIB. Sería invertir en un sistema de salud más de lo que estamos invirtiendo a nivel nacional en seguridad pública. ¿Técnicamente se puede? Sí, sí se puede. Políticamente se van a poner de acuerdo para afectar los grandes intereses y efectivamente vamos a tener un sistema de ejecución
y de fiscalización del gasto público que nos garantice a los contribuyentes que esos impuestos adicionales van a ser empleados efectivamente en atender las necesidades sociales y las de seguridad pública de los mexicanos, eso es lo que nos tienen que convencer. Pero al menos en sus propuestas ahí están, y creo que sería un primer momento para después de las elecciones, independientemente quiénes vaya a ser el triunfador o la triunfadora, pues efectivamente tengan un primer punto de acuerdo en donde puedan ir dirimiendo diferencias y empezar a construir políticas públicas que estén más allá de los partidos y pongan por enfrente, ante todo, el interés de la población y el interés de México. Me parece a mí que lo que en las generalidades a veces sí se parecen mucho los cuatro aspirantes a la presidencia, y de hecho los cuatro, digamos las cuatro propuestas, por no decir que los cuatro partidos, ¿no? En las generalidades sí se parecen, pero ya cuando se van viendo los detalles, entonces que en un sistema de seguridad social abarcador así, ¿qué va a pasar con el seguro social? Porque también ahí hay privilegios. ¿Qué va a pasar con el ISSSTE, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con la atención que se da, digamos, a las Fuerzas Armadas? Porque tiene su propia atención social, de seguridad social. Entonces ahí es donde ya no empiezan a aparecerse mucho las propuestas. Desgraciadamente es en esos detalles donde no abundan mucho los candidatos, donde prefieren no abundar. En el tema de las propuestas, a mí y ahora sí que perdónenme, pero cuando los escucho hablar de lo que puede hacer cada candidato llegando a la presidencia, después de que Felipe Calderón prometiera disminuir la tasa del ISR, y cuando llega a la presidencia hace todo lo contrario, y además se inventa este IETU que es tremendo, que alguno de los candidatos ha ofrecido incluso desaparecerlo. Bueno, pues resulta que aquí no se trata de qué tanto prometa el candidato, sino en su vida política qué tanto ha cumplido ya con lo que ha hecho. Es muy difícil como ciudadanos pedirle al ciudadano en general que investigue qué ha hecho o qué no ha hecho cada uno de los candidatos cuando ha prometido algo, pero esa debería ser la finalidad cuando prometen, no creer lo que prometen, porque yo tendría muchas dudas. Realmente una de las propuestas, y lo confieso, la que más me ha llamado la atención es la del ataque a la corrupción y esos 300,000 millones de pesos, que a mí me parece que es importante. El tema de la corrupción, ninguno de los candidatos se ha puesto a atacarlo de fondo, tal como lo hiciera el candidato de la izquierda hablando de millones, pero yo creo que todos tienen ahí una promesa que hacer de atacar la corrupción. Ahora bien, como dice el maestro, y bueno, a mí me llama mucho la atención el tema fiscal. En general, desgraciadamente, y no sé qué opine Somobono como economista y ustedes, la gente no se atrae mucho por el tema fiscal. Son otros temas, quizás más superficiales, los que van llamando la atención.